Buenos días, iglesia, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de alabar y bendecir su santo nombre. Voy a volver a repetir, porque parece que estoy solo. Alguien por ahí escuché. Damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de alabar y bendecir tu santo nombre. Ahí sí, los colocamos en sintonía. Me voy a permitir unos minutos para saludar a Paula. Paula, que el Señor te bendiga. Bienvenida. Los más bonitos recuerdos de tu familia, de tu padre. Fue el que aguantó mi carne viva, los primeros embates de la agresión espiritual. Y sin embargo, ahora estamos aquí, así que un gusto de saludar. Que el Señor te bendiga. Junto a tu familia, los más bonitos recuerdos de tu madre, de tu hermana. Así que el Señor les bendiga. Miguel, ya habíamos conversado, así que bienvenida. Que el Señor te bendiga. Y la iglesia, un aplauso, lo mínimo, lo mínimo. Dicho lo anterior, retomamos la carta a los Filipenses, escrita por el apóstol Pablo, teniendo como tema principal el gozo. Gracias, mi amado hermano. Llevamos como 4 meses hablando de la carta a los Filipenses y tiene como tema principal el gozo del creyente. Gozo independiente de las circunstancias. Y eso solamente es posible si nosotros logramos levantar nuestra mirada y poder mirar a Cristo y hacer nuestra la buena obra de Dios. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra de Dios, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Eso es lo que viene hablando el apóstol Pablo. Pero también el llamado del apóstol Pablo a la iglesia de los Filipenses, en el capítulo 1, versículo 27, dice que solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. En un mismo espíritu. Cuando logramos entender que Cristo es el centro de todo, es que vamos a estar en un mismo espíritu. Somos todos diferentes, somos todos distintos, pero en Cristo hay unidad. Cuando logramos entender que la buena obra es de Dios. Ahora, ¿cuáles son las implicancias de comportarse como es digno del evangelio, que es a lo que está llamando el apóstol Pablo a la iglesia de Filipenses? Y es lo que vamos a ver, o es lo que trata el apóstol Pablo en Filipenses 2, versículos 12 al 18. Entonces, abramos nuestras Biblias, Filipenses 2, versos 12 al 18. Por tanto, lo tenemos, ¿no es cierto? Amén. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no con mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Padre amado, te damos gracias esta mañana por tu palabra. Te pido perdón, Señor, por mis pecados y el pecado de la iglesia, si es que lo hay, Señor.
Pido la ayuda de tu Espíritu Santo para poder ser solamente, Señor, un parlante, un instrumento, Señor, para compartir tu palabra. Y que mis hermanos, Señor, no vean al hombre hablando, sino que podamos entender que es tu palabra, Señor, para que tomen lo bueno y desechen lo malo. Y que si es palabra tuya, pueda ser aplicada, Señor, a nuestra vida con la autoridad que ésta tiene. Oramos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El apóstol Pablo dice en los versículos 12 y 13, que ya lo vimos, solamente para recordar, que es nuestra responsabilidad ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Pero que es una obra de gracia de parte del Señor, porque Dios es el que produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. De tal manera que no está en nuestras capacidades el poder obedecer o hacer la voluntad de Dios que Él quiere que hagamos. No está en nuestra fuerza desde el punto de vista, pero Dios es el que nos capacita. Nos da la energía a través del Espíritu Santo para poder obedecer y hacer su voluntad. Ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor implica también que nosotros somos responsables de la obediencia. Nos sometemos a la autoridad de Dios porque no solo es nuestro Salvador, sino también es nuestro Señor, nuestro amo. Y decidimos hacer su voluntad. Somos responsables de obedecer. Por lo tanto, lo que va a decir en los versículos 14 al 18 es la explicación práctica o más detallada de cómo ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Ahora, no está en duda nuestra salvación, porque es la buena obra de Dios. La salvación le pertenece a Dios. Yo no busqué a Dios, sino que Él me buscó a mí, aún siendo su enemigo. Lo que el apóstol Pablo demanda es una actitud, una evidencia de lo que realmente somos. Una evidencia de lo que realmente somos. Y el versículo 14 dice que una evidencia de aquello, de aquella transformación producida por el Señor, es que debemos hacer todo sin murmuración ni contienda. Esta es una actitud, una evidencia que hemos sido transformados para no ser instrumentos de división en la iglesia. Acuérdense que el tema principal del capítulo 2 es la división de la iglesia. Para que no haya contienda en la iglesia, debemos actuar y hacer todo sin murmuración ni contienda. El llamado es a vivir vidas consecuentes de lo que realmente somos. Somos distintos. Somos hijos de Dios. Y una evidencia de que somos hijos de Dios es que hacemos todo sin murmuración y contienda. Para recordar, la murmuración nace de la inconformidad y cuando no se es capaz de decir esas cosas a la persona indicada en el momento adecuado, de la forma correcta, con el tono correcto. No está diciendo que no digamos nada, sino que hacerlo de la forma correcta, la persona indicada, en el momento adecuado y con el tono correcto. La contienda es una disputa, una pelea, un término que es de contender, de batallar en términos negativos con otras personas. En otras palabras, son razonamientos y diálogos o argumentos carnales que muchas veces brotan en las personas para tratar de imponer su punto de vista. Esto es lo que ya vimos. ¿Se acuerdan? Gracias. Qué bueno. Eso ya lo vimos a profundidad. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora, en el versículo 15, el apóstol Pablo nos va a decir cuáles son las características que van a distinguir a un verdadero creyente. Entonces, vuelvo a repetir, versículo 14, debemos dejar la murmuración y la contienda ¿Para qué debemos dejar la murmuración y la contienda? ¿Están de acuerdo? ¿Me siguen? Versículo 15, léalo en su Biblia. Para que seáis irreprensibles y sencillos,
hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como con luminares en el mundo. ¿Para qué agregar más? Está clarito. Pero como eso es lo que tengo que hacer, lo vamos a hacer. En este versículo el apóstol Pablo menciona la conducta que debe tener el verdadero creyente. Vuelvo a repetir. Anteriormente dijo que una forma de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, que debíamos hacer todos sin murmuración y contienda. ¿Para qué? Tiene un motivo a ese llamado. ¿Para qué? Para que seamos, número uno, irreprensibles. Para que seamos irreprensibles. Obviamente, si no hay murmuración, si no hay contienda en nuestra vida, eso va a hacer que seamos personas irreprensibles. La palabra irreprensible significa libre de censura, no libre de pecado en lo absoluto, no es perfección. Irreprensible significa que nadie te puede reprender. Es decir, una persona que no puede ser reprendida, que no tiene nada que ocultar, que cualquier persona en el mundo no puede hablar mal de él o ella, porque obviamente es una persona sincera, transparente, que nadie puede reprender, amonestar, increpar, regañar, corregir, irreprensible. Irreprensible. Esta palabra se utiliza cuando el apóstol Pablo habla sobre los requisitos de los ancianos y pastores. 1 Timoteo, que también lo hemos visto, 3:2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Lo que implica no dar ocasión al adversario para criticar o para blasfemar. Esto no quiere decir que vamos a evitar que nos acusen falsamente. No podemos hacer eso. Seguramente levantarán calumnias, pero que sean eso, calumnias. Que no sean verdades. Que si van a hablar, hablen mentiras, cosas inventadas. Lamentablemente, muchas veces los miembros de la iglesia no vivimos en términos irreprensibles. Lo que produce que los de afuera no puedan ver a Cristo o no puedan ver que Cristo es una realidad en nuestra vida. Por eso es tan importante que en la medida que dependa de nosotros, siempre debemos estar sin culpa, irreprensibles. ¿Por qué? Porque los de afuera nos observan. Ya lo hemos dicho muchas veces, yo no voy a esa iglesia porque fulano de tal hace o dice cualquier cosa. Eso es mucho más profundo y lo podemos analizar en otras circunstancias. Pero en la medida que dependa de nosotros, no dar ocasión para que ese vocabulario esté en aquellos de afuera. Ejemplo, en la Biblia tenemos a Zacarías y Elizabeth, los padres de Juan el Bautista. Lucas 1:6 dice que ambos eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Cuando el mundo esperaba, nadie esperaba el nacimiento de Jesús, Zacarías y Elizabeth, ¿a dónde estaban? En el templo, esperándolo. Y cuando se presentaron al niño, ellos lo reconocieron de inmediato. Y los demás dicen, estos eran irreprensibles. A los tesalonicenses el apóstol Pablo les escribe, 3:13, primera de Tesalonicenses, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. El mismo apóstol Pablo en Filipenses 3:6 dice que en cuanto a la ley, hablando de él, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley, irreprensible. Nadie podía decir que él transgredía la ley. Irreprensible. Entonces, irreprensible no significa alguien sin pecado, sino significa alguien consecuente con su fe,
que no puede ser acusado por los de afuera por su conducta, por su vida cristiana. Y el llamado del apóstol Pablo es a tener una actitud consecuente, práctica como creyente. El llamado no es solo a tener conocimiento teológico de la palabra de Dios, un conocimiento intelectual de la palabra de Dios, de saber algunas cosas de cómo vivir o lo que enseña Cristo a cómo vivir, sino que la palabra de Dios sea una realidad en mi vida. Hermanos, si no se trata de muletillas cristianas, se trata de vivencia cristiana. Se trata de vivir la vida, pero primeramente aplicarla a mi vida. Esto tampoco significa que yo estoy autorizado a reprender. Lo digo porque hay algunos que se adjudican la autoridad de reprender y corregir de mala manera a las personas. Me llamó mucho la atención o me gustó lo que dijo Sugel Michelin. Dijo, nosotros tenemos autoridad siempre cuando permanezcamos bajo la autoridad de la palabra. Tan luego me desvíe de la autoridad de la palabra, pierdo toda autoridad. No sé si lo encuentra potente esto. Por eso dije en el sermón anterior que se ha dicho durante mucho tiempo que la iglesia en el pasado careció de conocimiento bíblico. Por eso se desvió y hay tanto tipo de manifestaciones extrañas dentro de la iglesia evangélica. Porque no recibieron el evangelio completo, sino que recibieron un evangelio diluido. Un evangelio que se tomó de ciertas características para imponer una doctrina. Pero el evangelio está puesto en la palabra de Dios para producir cambios radicales en las personas. El evangelio está para ser transformados para la gloria de Dios. Pero también se ha dicho últimamente que la iglesia regresó a las escrituras, ha vuelto al conocimiento de la verdad para tener una actitud correcta delante de Dios, entendiendo que entre más conozco al Señor a través de su palabra, esto se debe llevarnos a una transformación de vida. A una transformación de vida. Hoy se habla mucho de la sana doctrina. Iglesias que se proclaman como sana doctrina. Pero la sana doctrina se refleja, significa o se traduce en santidad de sus miembros. Sana doctrina significa, se traduce en vidas transformadas por el poder del evangelio. Esa es una sana doctrina. Porque eso refleja el carácter de Cristo. ¿Usted cree que la sana doctrina no va a producir transformación en la vida de los creyentes y partiendo por la mía? Eso refleja una sana doctrina, porque eso refleja el carácter de Cristo. Una persona irreprensible no es, como dije, alguien perfecto o perfecta, sino alguien que nos da lugar a ser reprendido. Irreprensible es una creyente que se ocupa con temor y temblor, que en nombre de Cristo no sea deshonrado con su conducta. No es por nuestro prestigio que tenemos que ser irreprensibles, mis amados hermanos, sino por el prestigio de Cristo. No porque nosotros seamos conocidos como hijos de Dios que tenemos que ser irreprensibles, sino que seamos conocidos a través de nuestra vida como hijos de Dios. ¿Estamos claros hasta aquí? Irreprensibles. ¿Somos irreprensibles? No me conteste. Segundo, en el mismo versículo.
Segundo, sencillos para que seáis irreprensibles, insencillos. ¿Es usted sencillo, sencilla? No me conteste. Pero debo volver a hacer la pregunta. ¿Es usted sencillo o sencilla? La palabra sencillo tiene varias definiciones como uso. Por ejemplo, sencillo, adjetivo que no tiene complicaciones, fácil. Nos plantearon, por ejemplo, un enigma sencillo. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo? No diga nada, afuera nos vemos. No. Nos plantearon un enigma sencillo, ¿verdad? Sencillo, formado por un elemento o por pocos. Nudo sencillo. Sencillo, natural, espontáneo, no presuntuoso. Carácter sencillo, gente sencilla. Sencillo, ingenuo, que obra sin doblez ni engaño. Le engañaron por sencillo. ¿Estamos de acuerdo? Que carece de ostentación y adorno. Vestido de novia sencillo. Explicación sencilla. Sencillo. Disco grabado por lo común en 45 revoluciones por minuto, que contiene una o dos grabaciones en cada cara. También este grupo ha sacado 2 sencillos en un mes. Sencillo. Sencillo. Dinero suelto. No tengo sencillo. ¿Me cambias? Sencillo. ¿Estamos claros hasta ahí? Es algo sencillo de entender. ¿Sí o no? Aunque para mí es más sencillo entender que explicarlo. Sencillo. Es una cuestión re simple, es sencillo. Y todos estamos de acuerdo que es sencillo. Sin embargo, mi amado hermano o hermana, la palabra sencillo en este versículo extraído de la raíz griega se podría traducir como sin cuernos. Sin cuernos, sin cachos. Lo vuelvo a repetir. La palabra sencillo en este versículo extraído de la raíz griega se podría traducir como sin cuernos, sin cachos. Spurgeon dijo lo siguiente: la palabra sencillo griega se pudiera traducir a sin cuerno, como si usted no solamente fueran criaturas que no hicieran daño, pero que no podrían hacer ningún daño, como las ovejas, que no solamente no quieren devorar, pero no pueden devorar, pues sería contrario a su naturaleza, pues no tienen cuernos para investir o atacar, no tienen dientes con el cual morder, ni colmillos para picar, ni veneno para matar. Sencillo, sin cuernos. ¿Entendieron? No los veo con cara así de... Es re sencillo la cosa. Sencillo. Es no solamente tener la actitud de ser una persona que no busca dañar a los demás, sino que no puede hacer daño a otros. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios ha cambiado nuestra naturaleza. Oh, ahora somos sin cuernos. Dios ha transformado nuestra naturaleza. Leía una ilustración del alacrán. Cuando uno quiere tocarlo, tiene que picar, porque esa es su naturaleza, picar. Y antes que Cristo llegara a nuestra vida, éramos como eso. No los podían ni tocar. Pero la palabra nos llama ahora a ser sencillos, personas sin cuernos. ¿Por qué? Porque tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza que Dios nos dio por medio de la buena obra de Dios. Es decir,
Es una persona que nació de nuevo. Entonces no va a querer el mal para los demás, no va a querer hacer daño a otros, sino que todo lo contrario, su nueva naturaleza lo inclina, lo arrasa hacia la bondad, a hacer lo correcto. Una persona sencilla es una persona sincera, transparente, sin cuernos. Amén. Aquí yo esperaba, gloria a Dios. Mire, mi amado hermanos, esto tiene coherencia. Aunque no esté de acuerdo conmigo, mire, dice la palabra en Mateo 10:16. Este es algo que lo recitamos constantemente. Mire, Mateo 10:16 dice: aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? Es el mismo sentido de una persona sencilla que está dispuesta a vivir en un ambiente hostil, pero de una forma correcta, inofensiva, porque obedece al carácter de Cristo. ¿O no? ¿Están aquí o no? Volvamos al versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, que nadie lo pueda reprender. Para que nadie tenga que reprenderte. Y sencillo, pero sin cuernos. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hijos de Dios sin mancha, es muy similar a sencillo e irreprensible. Es una persona que vive en santidad en medio de una generación maligna y perversa. ¿Por qué el apóstol Pablo realiza esta exhortación? ¿Por qué el apóstol Pablo hace un llamado a la iglesia de Filipo? A que debe ser esa nuestra conducta. Sencillos, irreprensibles, sin mancha. Porque la iglesia, mi amado hermano, desde que esa iglesia ha vivido, vive y vivirá en medio de una generación maligna y perversa. Debemos estar conscientes de esto siempre. Siempre. La iglesia siempre ha estado en un hábitat que no le pertenece, porque no es de este mundo. ¿Está aquí, hermano? Juan 17:15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La iglesia ha estado en un lugar que no le corresponde. La iglesia siempre ha estado en un lugar que está en contra de la voluntad de Dios. Siempre la iglesia ha estado en un hábitat que se revela contra la voluntad de Dios y los propósitos y los principios de Dios. La iglesia siempre ha estado en un lugar que se revela contra la voluntad, los propósitos y los principios de Dios establecidos en su palabra. Esa es una realidad, hermano. Si por eso que en la iglesia hay asientos vacíos. ¿O no cree usted? Siempre la iglesia ha estado en medio de una generación maligna y perversa. Y esta situación y en esta circunstancia, en este ambiente, el apóstol Pablo, como Jesucristo, los llama a resplandecer, a ser luminares en el mundo. Hermano, lea otra vez el versículo. Luminares, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. El apóstol Pablo dice que en medio de este ambiente, saturado de maldad,
de irreverencia contra Dios, de sus mandamientos, de sus principios, de su voluntad, estamos llamados a conducirnos como hijos de Dios sin mancha para alumbrar, para ser luminares en medio de esta generación perversa. Hay un propósito por el cual fuimos llamados, por el cual somos transformados cada día. Porque es fácil obedecer cuando no hay opresión. Aquí es fácil mantenernos como cristianos. No hay tentación. Pero es muy distinto estar en medio de la oscuridad y alumbrar. Estar en medio de las aflicciones y reflejar que somos hijos de Dios. Es difícil que en medio de la dificultad, de la enfermedad, podamos tener gozo independiente de las circunstancias. Porque es ahí donde debemos ser luminares. Mirémonos cómo reaccionamos en medio de un conflicto, en la oscuridad, cuando sucede algo o sucede cualquier cosa que no estaba en nuestros planes. ¿Somos irreprensibles? ¿Somos sencillos como sin cuernos? ¿Nos comportamos como hijos de Dios sin mancha? ¿Somos luz en medio de la oscuridad? ¿Qué sale de nosotros cuando algo no nos gusta? ¿Qué sale de nosotros cuando algo sucede que de acuerdo a lo que yo creía no me merezco recibir? ¿Qué sale de mí? ¿Qué sale de usted? En medio de esa circunstancia podemos ser irreprensibles. En medio de esa circunstancia podemos ser sencillos. En medio de esa circunstancia podemos ser sin manchas y resplandecer como hijos transformados para su gloria. Esa es la gracia, hermano. Hay un pensamiento que se ha acuñado por mucho tiempo entre los cristianos. Pensamos que el hecho de ser hijos de Dios, de haber sido salvados por su gracia, de ser parte de la iglesia verdadera de Cristo, eso nos libra de la presión, de la oposición. Y que ya no vamos a tener más problemas como muchos predican por ahí. Pero de acuerdo a la palabra de Dios es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque entre más cerca estemos de Dios, más oposición vamos a tener de los que están a nuestro alrededor. No te pongáis fanático. ¿Cómo tanto? Ya no soy el mismo que eras antes. Quien te vio y quien te ve. Vamos a recibir más oposición. Entre más obediencia a Dios le demos, menos amigos tendremos, más rabia, más ira vamos a producir a nuestro alrededor, porque el mundo está en contra de Dios. ¿Por qué vamos a recibir oposición? Porque estamos en un lugar extraño para la iglesia. No somos de este mundo. Por eso y mucho más la iglesia y cada uno de nosotros necesitamos manifestar aquí, en medio de esta oscuridad, la luz del Evangelio de Jesucristo. Reflejar que somos hijos de Dios. Eso es lo que reflejamos. En cada circunstancia de nuestra vida. En el diario vivir, cuando andamos con chalupa, cuando andamos de chor, cuando andamos con las manos cochinas, cuando trabajamos, cuando cocinamos, ¿qué sale de nosotros? Reflejamos que hemos sido transformados para la gloria de Dios. Reflejamos que hay luz, que somos llamados a predicar el Evangelio no solamente de palabra, sino con nuestra actitud, con nuestra forma. ¿Qué sale de mí en medio de la oscuridad? Una ilustración conocida del sol y la luna desde el punto de vista natural. Sabemos que el sol tiene luz propia y la luna no. Y el sol, o sea, vemos la luna reflejada porque el sol se refleja en la luna. Bueno, el Señor es el sol de justicia. Él tiene luz propia, alumbra por sí mismo. Él vive en luz inaccesible, dice la Escritura en 1 Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad
que habita en luz inaccesible. Bueno, pero nosotros somos como la luna. Es decir, entre más cerca de Dios estemos, más vamos a reflejar su carácter, su luz maravillosa. Nuestro rostro va a resplandecer, porque es la luz de Cristo la que impacta nuestra vida. Porque Dios nos llamó para reflejar su carácter, su vida. Ese es el propósito por el cual fuimos llamados a su presencia. Para que reflejemos lo que Él es. ¿En medio de qué? De una generación maligna y perversa. Entonces surge la pregunta, ¿qué estoy reflejando? ¿Qué refleja mi vida? En esta circunstancia que estoy viviendo, ¿qué estoy reflejando? ¿Puedo decir sin mancha que equivale a irreprensible, sencillo, salvo de esta generación perversa? Hechos 2:38, mis amados hermanos, dice, pero les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Dios habla de los del mundo como personas que han torcido sus vidas, sus mentes. Y nosotros y cada uno de nosotros sabemos de lo que está hablando porque estuvimos allá. Nuestra mente torcida, nuestra conducta se había desviado del camino derecho. Siempre nos dirigíamos por caminos torcidos, ignorando el pecado y el error. Como cristianos, hermanos, estamos llamados a hacer luz. Pero como cristianos estamos rodeados de inmundicia y indecencia. La era digital está llena de inmundicia, la TV. Supuestamente los juegos de diversión llenos de basura. La mayoría de las películas exhibidas en el cine o por televisión son corruptas, corrompen la mente a diario. En el colegio, en la universidad, en la oficina, etc. Hermanos, debemos tomar en cuenta esto. En la semana conversaba con mi esposa lo mal que lo hicimos en algunas áreas con la crianza de nuestros hijos. Muchas veces con lenguaje corrupto, queja, chiste de doble sentido, chisme, por nombrar algunas cosas. Debemos hacer un análisis de nuestra vida, pero no a lo que el mundo dice, sino a la luz de la palabra. Jóvenes, adultos, todos debemos hacer un análisis, no con las costumbres del mundo, sino con lo que dice la palabra. Y si somos cristianos, la palabra manda. Los niños, los jóvenes están obligados a aprender mentiras acerca de la evolución y varios aspectos del humanismo. El interés principal de muchos maestros de la educación sexual es pervertida. Muchos aceptan el aborto, la homosexualidad, el libre uso de drogas. Hermanos, hasta la medicina hay droga. Y cada día el mundo se acerca más a la descripción de Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente al mal. No ha cambiado. Como digo, la historia es la misma, cambian los actores. Hablando de la ciudad de Sodoma y Gomorra, si hayan 10 justos, no sería destruida. Hoy todo el mundo se está esforzando por imitar Sodoma y Gomorra. Muchos quieren trastornar, pervertir los caminos rectos del Señor. Vivimos en una sociedad que no quiere nada con Dios, en una sociedad que no tiene ningún respeto por Dios, en una sociedad que cada vez es más vulgar, es más autodestructiva, una sociedad
que promueve el libertinaje en todos los sentidos, una generación perversa, una generación que no quiere direcciones y directrices. Yo me mando solo, vivo solo. ¿Quién soy tú para decirme algo? Vivimos rodeados y enfocados en nosotros mismos. ¿Es verdad o no? ¿Estamos colocándole mucho? Esa es nuestra realidad. Entonces el apóstol Pablo dice que en medio de esta realidad, en medio de una generación maligna y perversa, debemos resplandecer como luminares en el mundo. Como lo que somos, hijos de Dios sin mancha. Por lo tanto, irreprensibles y sencillos, haciendo todo sin murmuración y contienda. ¿Somos eso? No me conteste. Hermanos, el apóstol Pablo dice que tenemos que ser luz. Porque eso fuimos llamados. Debemos ser luz en medio de un mundo oscuro. Debemos ser cristianos que no brillan con luz propia. Mire, amado hermano, debemos ser cristianos que no brillamos con luz propia. ¿Por qué? ¿Por qué? Sino que brillamos por proyectar la luz de Cristo. Por decirlo de alguna manera, brillamos porque la luz de Cristo rebota en mí. Porque yo no tengo nada de luz en mi vida. Por eso que es necesario estar cerca de Dios, de su palabra, para reflejar, para que esa luz que es de Dios resplandezca en mí. Por eso que no es fácil ser luz en medio de la oscuridad, porque no se trata de nosotros, sino de reflejar a Cristo en nosotros. En medio de la oscuridad es donde debemos demostrar que somos distintos, pero no para vanagloria nuestra, sino para que el nombre del Señor sea glorificado, sino para que el nombre del Señor sea evidenciado por medio de vidas transformadas, santificadas, apartadas para la gloria de Dios. Alguien dijo, el cristiano no se vive solamente sentado en su sillón de su casa, sino también se vive cuando confronta la oscuridad, siendo luz en medio de las tinieblas. El apóstol Pablo está haciendo un llamado a vivir en medio de un mundo caído, lleno de maldad, en santidad, a vivir vidas transformadas, cambiadas por el Señor. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, ¿cómo se puede hacer esto? Porque es un diálogo que hasta nos inspira. ¿Cómo puedo lograr esto? Y quizás usted está pensando, pero que usted, pastor, no está en mi lugar. Para usted quizás es fácil decirlo porque usted tiene una familia bien constituida, usted tiene algo y usted no sabe dónde yo me muevo. Es que usted, pastor, no tiene los hijos que tengo yo. Y sus hijos cuando fueron al colegio no estaba la perversidad como está ahora. O usted se está preguntando, ¿cómo puedo cuidar mi mente, mi corazón en medio de esta generación maligna y perversa? ¿Cómo? Si es tan difícil, usted no está viviendo lo que yo vivo. ¿Cómo hacemos? Yo no puedo. Es mucho para mí. ¿Cómo usted me pide que yo haga algo que no puedo? Porque usted no está en mis zapatos. Usted no tiene los problemas económicos que yo tengo. Entonces usted no me puede decir que es fácil vivir. Usted no ha pasado por la enfermedad que yo estoy pasando. Usted no ha perdido a un hijo, usted no ha perdido una esposa, usted todavía tiene los padres y podemos hacer una infinidad de comparaciones. Usted no está en mi lugar y es fácil hablar de esa perspectiva. No, mi amado hermano. La respuesta no está en que su vida es diferente a la mía.
La respuesta no está porque todos somos diferentes, pensamos diferente, actuamos diferente, los vestimos diferente, tenemos el pelo diferente, somos distintos. Pero la receta es una sola. La receta es una sola. Usted, igual que yo, necesita la misma receta. La receta es una sola y está en el versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Asidos, tomados, agarrados de la palabra de vida. Esta frase tiene dos connotaciones. Una es permanecer aferrados a la palabra de vida, a las Escrituras, y la otra es proclamar la palabra de Dios. Asidos. Estas dos van de la mano, permanecer en la palabra y proclamar la palabra de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Que muchas veces no nos damos cuenta de la herramienta, pero más que de la herramienta tampoco del poder que está en nuestras manos en estos 66 libros de la Biblia. Hermanos, si permanecemos y proclamamos la palabra de Dios, esta tiene poder no solo para que nuestra vida sea transformada, sino también para que nuestra familia y todos los que están a nuestro alrededor sean sanados y salvados. Muchos cristianos creen en un Dios que salva, pero dudan que sane el alma y el espíritu. Y acuden a hombres no transformados, no regenerados, para que les ayuden a sanar el alma. Y me pregunto, ¿no es esta una contradicción cristiana? A veces vemos la palabra de Dios, la Biblia, como un libro bueno. Un libro en el cual nos podemos acercar y aprender las cosas de Dios. Pero mis amados hermanos, es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Es la palabra de Dios. Son los pensamientos de Dios. Es la voluntad de Dios. Esta palabra tiene poder en sí misma. La construcción, la edificación, el origen del mundo fue gracias a la palabra de Dios. No estoy hablando que debemos declarar, como algunos enseñan, que debemos declarar cosas positivas para que nos vaya bien, que debemos declarar con nuestra palabra para que Dios haga mi voluntad. No estoy hablando de ese tipo de declaración. Estoy hablando que por medio de la palabra de Dios Él construyó y nos dejó la palabra para construir. Pero la construcción empieza por aquí. Empieza por mí. Por el nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento fue producto de la palabra de Dios. Hermano, no fue la elocuencia de quien le presentó la palabra que usted se convirtió. No estoy negando que Él sea un instrumento de Dios para eso. Pero fue la palabra que transformó nuestro duro corazón. Es la palabra la que cambia nuestra manera de pensar. Es la palabra que produce vida a los que estamos muertos en delitos y pecados. La palabra es la que sana los huesos secos. La palabra es que cambia nuestra mentalidad. La palabra de Dios sana el alma abatida. Porque la palabra tiene poder en sí misma. El estar aferrado a la palabra de Dios nos da convicciones profundas de que estamos en la verdad. Porque nosotros no inventamos la verdad. No nos pusimos de acuerdo nosotros para decir que en esta iglesia íbamos a hablar de verdad. No, la verdad la entabla Dios. Él entabló la verdad. Y nosotros recibimos esa verdad, esa palabra. Y al recibirla sabemos que tiene poder porque cambió mi vida. Y tiene poder para cambiar vidas, para transformar familias destruidas, enderezar a nuestros hijos, para cambiar naciones. Por eso que debemos proclamarla y anunciarla. Porque ahí está la sanidad de todos.
Miremos nuestra vida. Su vida no cambió por una charla motivacional, mi amado hermano, sino porque fuimos confrontados con la palabra de Dios. Y el Evangelio hizo un cambio profundo en nuestras vidas. Muchos se duelen cuando son confrontados con la palabra de Dios, pero mi amado hermano, es lo que necesitamos. Es lo que necesitamos. Ser confrontados con la palabra de Dios, porque al ser confrontados con la palabra de Dios nos damos cuenta que estamos equivocados. Muchos se resisten a que usted no me diga, pastor, porque usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Hermano, necesitamos decirnos la verdad, pero no mi verdad de acuerdo a mi punto de vista, sino a lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es suficiente para nuestra vida. Es suficiente. Por eso que cuando nosotros estudiamos la Biblia, tenemos que verla como lo que es, Dios mismo hablando a nosotros. Dios, el constructor del universo. Dios, con esa misma palabra que construyó el universo, que instituyó el universo y todo lo que habita en él, nos está llamando a cambios profundos en nuestra vida. Hermano, Dios no me llamó a mí para seguir siendo el mismo que era 5, 10 o 15 años atrás. ¿O usted cree que la buena obra de Dios terminó? ¿O usted cree que yo soy tan santo que Dios no necesito escuchar la palabra de Dios para ser transformado? No, mi amado, esas son mentiras de Satanás. Nos llama a cambio profundo con esa misma palabra, nos capacita para obedecer, para ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Un predicador dijo, con lo cual yo estoy absolutamente de acuerdo. La iglesia necesita 3 cosas. Y cuando hablamos de la iglesia, estamos hablando de nosotros. La iglesia necesita 3 cosas. Número 1, la palabra de Dios. Número 2, la palabra de Dios. Y número 3, la palabra de Dios. No hay más. Por eso debemos permanecer y predicar la palabra de Dios. No para saber más de la Biblia, no para conocer de la Biblia, no para ser intelectuales de la Biblia, no para debatir con otros hermanos de la Biblia, no para ser conocidos como una iglesia que conoce la Biblia, sino para que seamos transformados para la gloria de Dios. Eso es una verdadera y sana doctrina, para ser irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, haciendo todo sin murmuración y contienda. Amén, hermanos. Eso es la iglesia, para eso nos reunimos. Hermanos, es lo que necesita el mundo. ¿Qué necesita el mundo? Esta generación perversa, la palabra de Dios. ¿Pero qué es lo que necesita la iglesia? La palabra de Dios. ¿Pero qué necesito yo? La palabra de Dios. ¿Qué necesita su familia? La palabra de Dios. ¿Qué necesitan sus hijos? La palabra de Dios. ¿Qué necesita mi duro corazón? La palabra de Dios. ¿Qué necesita mi mente? La palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Qué necesita mi lengua? La palabra de Dios. No se trata de religiosidad, de costumbres, de tradiciones, de psicólogos, de pastillas. No se trata de sabiduría humana. No se trata de planes. No se trata de estrategias, metodologías humanas. No se necesita andar reprendiendo o enrostrando el pecado a otros, sino ver la viga en nuestros propios ojos. Cuidado con el que se cree estar libre de caer. Se trata de vidas transformadas, santificadas para la gloria de Dios. Esta palabra no es para ti, es primeramente para mí, segundo para mí y tercero para mí. Porque yo necesito 3 cosas, al igual que tú. Al igual que tus hijos. La palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Me gustaría decirte lo contrario, hermano.
decirte que estás bien, como estás lidiando con tu pecado. Y hasta podría sentirme contento. Porque lo más probable es que me digas, gracias pastor, porque usted me entiende. Pero debo decirle que usted no necesita nada más que la palabra de Dios para que haya arrepentimiento y reconozca su pecado. Y yo necesito exactamente lo mismo. Toda la excusa, toda la parafernalia, todo lo que usted me quiera contar o lo que yo le pueda contar no tiene ningún significado. Porque usted y yo necesitamos lo mismo, la palabra de Dios para ir en arrepentimiento al Señor. Hermanos, la palabra de Dios es la herramienta, el instrumento, es la arma más poderosa que tenemos junto con la oración. Y si no estamos en la palabra, y si no estamos en la oración, no es culpa del pastor, no es culpa del hermano que habló o que dijo de hablar, no es culpa que el mundo que estoy viviendo. Es mi responsabilidad de alejarme de la presencia de Dios y no puedo alumbrar, no puedo ser el reflejo que Dios sea, que quiere que sea. No es responsabilidad de lo que me dijeron, de lo que no me dijeron, de que pasaron por mi lado y no me saludaron. Esas son pamplinas. Necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos la oración. Necesitamos pedirle a Dios. Dejemos de pedirle cosas materiales, que cambie el auto, que cambie la casa, que me cambien los ojos de color porque me gustaría tener los ojos verdes. No, hermano, necesitamos orar y pedirle a Dios que cambie y transforme mi corazón, mi pensamiento, mi mente y que yo pueda gozarme en la presencia del Señor, derramarme y decir que soy menos que un gusano para que Dios impacte mi vida. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 17 dice, y aunque sea derramado en liberación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Asimismo gozaos y regocijaos vosotros conmigo. La pasión más grande del apóstol Pablo era predicar el evangelio. La pasión más grande que él tenía el apóstol Pablo era exaltar a Cristo. La pasión más grande que tenía el apóstol Pablo era que ver vidas transformadas. Por eso él decía a la iglesia de Filipo, parafraseando, yo sé que ustedes son de Cristo, pero quisiera ver transformaciones reales, profundas en su vida. Quisiera ver efectivamente que están haciendo lo que Dios quiere que hagan, siendo luz en medio de las tinieblas. Quisiera verles así porque mi vida ha sido eso. He entregado mi vida a Cristo. Y aunque estoy escribiendo de la cárcel, tengo gozo. Me regocijo porque el evangelio de Cristo avanza y ustedes están siendo edificados. Hermanos, esta es quizás la mayor recompensa de un líder espiritual en la iglesia. Es ver vidas transformadas, cambiadas. Es ver a personas que antes estaban tristes, que vivían una vida sin gozo. Es verlas contentas, felices, sabiendo que a pesar de las circunstancias difíciles que puedan estar enfrentando, a pesar de la enfermedad difícil que pueda estar pasando, pueden tener gozo en su vida. Porque hemos logrado ver a Cristo. Hemos logrado ver al Señor. Y independiente de las circunstancias, disfrutar de una relación íntima con el Señor. Ahora haciéndonos de su carácter, de su templanza, sabiendo que no son nuestra fuerza, pero es la fuerza de Dios actuando en nosotros, siendo coherentes con lo que predicamos y hablamos, con lo que nos llamamos hijos de Dios. Versus la mayor tristeza de un líder espiritual es ver personas que no crecen. Es más, muchas veces retroceden, vuelven a revolcarse en el mismo barro. En el barro de la amargura, de la depresión, de la murmuración, de la contienda. Perdiendo el gozo no solo de la salvación, sino también de la comunión de la iglesia con los hermanos en Cristo. Eso es triste, mi amado hermano. Es triste. El apóstol Pablo dice, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe. En otras palabras está diciendo, estoy dispuesto a morir
no hablar de la liberación porque me lo voy a saltar. Pero está diciendo, estoy dispuesto a morir si es necesario por el servicio de nuestra fe, por servirles a vuestra fe, para que su fe crezca. Y saben, hermano, aunque estoy preso, dice el apóstol Pablo, yo me gozo y me regocijo con todos vosotros. ¿Por qué? Porque el evangelio es predicado, porque hay vidas transformadas, porque ya no soy los mismos. Asimismo ustedes, versículo 18, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Al igual que el apóstol Pablo, cada uno de nosotros debería estar dispuesto a morir si es necesario por el servicio a Cristo. A pesar de estar en la cárcel, el apóstol Pablo se gozaba de las circunstancias que estaba viviendo. Había disfrute en su vida. Pero agrega algo. Dice que se gozaba y que tenía regocijo. Por la hora vamos a ver hasta aquí, pero regocijo se puede traducir, se gozaba, pero saltaba de felicidad. O sea, no era solamente decir estoy contento. Es como cuando uno dice estoy contento. Sí, pero dile a tu cara que estás contento. ¿Me entiendes? El apóstol Pablo dice, hay gozo en mí. Pero no solamente gozo, sino que me regocijo. Yo salto de alegría. Hay alboroto de alegría. Pero por la causa de Cristo. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Qué hay en su vida el día de hoy? ¿Qué hay en su vida el día de hoy? ¿Qué hay en mi vida el día de hoy? ¿Qué hay en mi mente y en mi corazón el día de hoy? Invito a los hermanos que repartan los símbolos, por favor. No se desconcentre, mi amado hermano. Deme 5 minutitos más. Deme 5 minutitos más de su tiempo para cerrar un poco. Gracias, Miguelito. Hermanos, debemos buscar agradar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Mire lo que estoy diciendo. Por favor, hermano, no se desconcentre. Debemos buscar agradar a Dios. Y el buscar es una demanda. Tenemos que hacerlo. Buscar demanda una actitud de nosotros buscar. ¿Me entiende? No está diciendo espere. No. Debemos buscar agradar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Debemos ser consecuentes con nuestra fe y vivir en santidad, sin murmuración ni contienda, en medio de una generación que odia a Dios, en medio de una generación que no busca a Dios, maligna y perversa. Es ahí donde debemos mostrar que somos distintos, que amamos a Dios por sobre todas las cosas y ser luz. Hermanos, cuando nosotros, por ejemplo, priorizamos otras cosas y no las cosas del Señor, nosotros estamos dando un triste espectáculo al mundo. Sobre todo cuando el mundo, los que están a nuestro alrededor, saben que nosotros somos creyentes. Y un domingo estamos en otro lugar y no estamos en el lugar que deberíamos estar. ¿Qué estamos proyectando? Sin palabras. Estamos dando un triste espectáculo porque les estamos diciendo al mundo, a mí me interesa más estar aquí que estar con los hermanos en la iglesia. Eso no evidencia vidas transformadas. No evidencia que somos distintos porque hacemos lo mismo que hace el mundo. No evidencia que Cristo está en primer lugar en nuestras vidas. Y no evidencia que nuestra confianza está en Cristo Jesús.
pero no con amargura, con pesar. Como que si una carga pesada, qué lata que tengo que ir a la iglesia. Qué lata que tengo que saludar a todos los hermanos. Qué lata que tengo que ir a reunión de mujeres, a reunión de varones, a reunión de jóvenes. Qué lata. Hermanos, jóvenes, debemos examinar nuestro corazón. Porque si eso está ocurriendo, eso evidencia que hay algo que no anda bien en nuestra vida espiritual. Es una evidencia que algo no anda bien en nuestra vida espiritual. Porque el llamado es a gozarnos, a regocijarnos, a disfrutar de la comunión con Dios primeramente, pero también con nuestros hermanos. Porque hemos sido salvados y lavados por la misma sangre y tenemos un mismo Padre. Y porque sobre todo el Espíritu de Dios mora en cada uno de aquel que ha recibido a Jesucristo como el Señor de su vida. Cristo mora en nosotros y nos llama a su presencia. Al estar asidos de la palabra y permanecer en su palabra, porque esta nos transforma a su imagen y semejanza. Porque en la palabra de Dios hay gozo, hay esperanza. Aunque le cueste creer, mi amado hermano, hay sanidad. No se trata de simplemente imponer las manos y hacer un show para que usted se vaya de espalda y que haya una sanidad. Se trata de conocer a Cristo y que Cristo more en mi vida. Se trata de llevar cautivo todo pensamiento a su presencia. Se trata de reconocer que mi duro corazón no busca a Dios. Se trata de reconocer que si yo me aparto de Dios, vuelvo a ser peor de lo que era antes. Se trata no del que predica. Se trata de lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios tiene poder sobre nuestra vida. Y la palabra de Dios nos va a hacer brillar. La palabra de Dios incluso nos hace ver hasta más bonito. Cambia nuestra manera de hablar. Cambia nuestra manera de conducirnos. Cambia nuestros pensamientos. Viene la misericordia y la bondad a morar en mi vida. Y a los que no amaba, hoy lo empiezo a amar. Y no espero que sean transformados a lo que yo quiero que seas tú, sino que acepto que somos diferentes, pero salvados por la misma sangre. Y el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, porque eso sigue haciendo en mí. Espera a los demás con misericordia, pero no avalando el pecado, hermano, no nos confundamos. Yo no te puedo decir que estás bien cuando en tu vida es evidencia que hay pecado. Porque el Padre al que ama, corrige. Y más nosotros, que aún siendo malos no le damos una serpiente en vez de pan a nuestros hijos. ¿Cuánto más nuestro Padre que está en los cielos? Hermano, no se trata de la iglesia en que tú asistes. Se trata de recibir la palabra de Dios y reconocer que soy pecador y que necesito de Dios. Porque iglesia perfecta no hay. Pero necesitamos que la Escritura sea la que cambie nuestro corazón y nuestra vida. Necesitamos que la palabra de Dios venga a estremecer mis pensamientos. Y que encuentre gozo en el Señor, independiente de las circunstancias. Te invito a ponerte en pie, mi amado hermano. Nuestro Señor es fuerte. No hay nadie como Él.
Nuestro Señor, y si no hay nadie como Él, nuestro Señor es más que suficiente para nuestra vida. ¿Y dónde lo encontramos? ¿Dónde lo hallamos? ¿Dónde sabemos cuál es su voluntad? ¿Dónde sabemos qué Él quiere de mí? ¿Dónde yo me puedo refugiar? ¿Dónde yo me levanto? ¿Dónde puedo llevar toda mi angustia y mi ansiedad? Que Dios nos ayude. Padre amado, te damos gracias en este día por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque esta nos confronta y nos lleva y nos llama a tener un cambio de actitud. A que vivamos conforme a lo que somos, hijos de Dios, salvados por tu sangre. Gracias, Señor, que no adoramos estatuas ni ídolos, sino que a un Dios vivo, que alienta nuestro espíritu, que nos da nueva esperanza, que nos da nuevas oportunidades para ser transformados para su gloria. Gracias, Señor, porque tú no te cansas como nosotros los seres humanos que somos débiles, que nos abatimos. Gracias, Señor, porque tú siempre tienes una esperanza en tu palabra y nos llamas a regocijarnos en tu presencia, porque en tu presencia el yugo es fácil y ligera tu carga. Te damos gracias, Señor. Oro por la iglesia, por cada uno de mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para ti sea todo honor y toda gloria. Y te damos gracias, Señor. Y la iglesia dice, amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.